Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el estudio del libro Discipulación. Hoy vamos a ver la clase número 3 y la número 4. Entonces vamos a orar y vamos a iniciar. Yo quiero orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos otra vez. Gracias, Señor Y Dios. aquí estamos delante de ti. Sí, Queremos Señor orar Dios, por Padre nuestros Santo hermanos que Dios. aún no han podido conectarse. Sí, Padre Que puedas Santo Dios. ayudarle, que ellos puedan estar para participar. Sí, Señor Y así bendice a Dios. los hermanos que van a compartir la enseñanza también con nosotros. Sí, Padre Santo. Danos Gracias, un Señor día Dios. especial, danos un tiempo Sí, especial Señor y permite que Dios. podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te lo pedimos en Sí, el Señor nombre de Jesús y Dios. te doy gracias. Amén. Amén. Ok, hermano Gustavo, Dios lo bendiga. Y entonces ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere compartirlo usted desde ahí o quiere que yo lo haga desde aquí? Porque yo lo puedo Eh, poner como coanfitrión, no hay problema. Usted puede pasarle diapositiva y todo. O si usted quiere, yo. ah, bueno, sí, está bien. Yo lo puedo, entonces la cargo desde acá, pues. Ok, Sí. dale pues. Ahora ya lo puedo hacer, ¿no? Ya lo puede hacer. Ok, déjame ver entonces para ver cómo es que aquí. Ajá. No la veo. Ya va. Eh, ya va. Sí puede Déjame verlo. abrir. No la veo, hermano. O sea, Ah, no la veo. bueno, No sé entonces, si la ven allá, pues. No. nosotros sí la vemos. Ah, ok, perfecto, está bien. Ok, entonces déjeme, ok, déjeme ponerla en grande, ¿sí? Ok, ya, va, déjame verlo. Ok, ahí está, pues. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a ver entonces la lección número 3 del libro de discipulación. Bueno, el nombre de la lección se titula El discipulado como proceso de transformación. Yo le agregué ahí pues la parte espiritual, pues. Estamos hablando de un proceso de transformación espiritual. Yo quería tomar este versículo en Romanos 1:20 para indicar pues cómo a través del entendimiento pues, del ser humano podemos comprender y entender las cosas que son cosas visibles, pues, como el caso de la creación de Dios, pues, los cielos y la tierra, que son visibles y que nosotros a través de nuestro entendimiento podemos comprobar y entender que, que hay cosas que son invisibles de Dios, como es su eterno poder y su deidad, ¿no? Entonces, es importante, pues, a través de eso podemos entender el proceso de la creación de Dios, como un proceso también donde podemos aplicar el término de transformación. Entonces, en ese sentido, pues entonces, a través de un proceso de transformación natural, nosotros podemos llegar a comprender cuál es el proceso de transformación espiritual. En ese caso, podemos ver, ¿verdad?, que vemos la creación, la vemos visible a nuestros ojos, podemos comprender pues que a través de las cosas hechas, podemos que detrás de todo eso hay un poder creador de Dios que hizo todas las cosas desde la creación del mundo. ¿Ok? En el libro de Job, en el capítulo 36, en el versículo 27 y 28, hay un ejemplo de esa transformación natural, pero que es importante reconocer el poder que actúa, el poder de Dios que actúa en esa transformación. Y dice el texto así: él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia.
La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. O sea, aquí esto está en la versión Nueva Traducción Viviente y podemos entender acá pues que de la tierra sale un vapor y Dios hace que eso suba hacia las nubes y luego cuando dice que destila en lluvia, ahí es donde está el proceso de transformación. La lluvia luego entonces se derrama desde las nubes y todo lo que estamos acá en la tierra se benefician de la lluvia. Entonces ahí vemos un proceso de transformación. Luego tenemos en Isaías capítulo 51, versículo 10, una pregunta interesante. Dice, ¿acaso no eres el mismo hoy el que secó el mar haciendo un camino en las profundidades para que tu pueblo pudiera escapar y cruzar al otro lado? Bueno, aquí está haciendo referencia a aquel hecho cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y Dios obró para que el mar se abriera y así de esa manera pues hacer un camino en seco para que el pueblo de Dios pudiera pasar por allí y ser rescatado y ser salvo de los egipcios. Pues. Entonces es interesante ver cómo Dios influye en ese poder y en ese proceso de transformación. ¿Sí? Luego viene, entonces, debemos entender entonces que la transformación es un término que significa metamorfosis. Eso significa que es un cambio total que experimentan algunos seres vivos y que afecta tanto su forma, sus funciones y su modo de vida. O sea, su forma es transformada, sus funciones también y su estilo de vida también es transformado. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tener aquí en el caso natural o biológico, tenemos el caso de una mariposa que sufre un proceso, ¿verdad?, por el cual ella llega a ser mariposa. En primer lugar, bueno, tenemos un huevo, ¿verdad?, que es colocado en alguna parte de una planta, ¿verdad?, de un vegetal. Luego de allí se origina una oruga, que es como el gusano que nosotros conocemos comúnmente. Y luego ya pasa por un proceso de transformación, de metamorfosis, que es dentro de una cápsula que se llama pupa o crisólido. Y luego de allí, entonces, ella, después de un tiempo, ella sale de allí y se convierte en una mariposa. Pues. Lo importante de este proceso que nosotros estamos viendo, que, bueno, nosotros lo hemos visto muchas veces, pues, lo conocemos, pues, es que la oruga tiene una forma, pues, como la que está pintada ahí en la lámina y tiene unas funciones. Ella vive ah, ella vive de la tierra, se alimenta de la tierra, ¿verdad?, y tiene un estilo de vida que es de la tierra. Pero cuando pasa por este proceso de transformación, entonces cambia su forma, cambia también sus funciones y cambia también su modo de vivir. Pues. Ya no es de la tierra, sino ahora va a vivir del aire, pues, y se va a alimentar de otra forma diferente. En ese sentido, pues, entonces nosotros podemos aplicar ese proceso natural para comprender cómo es el proceso espiritual de transformación en la vida de un creyente o de un nuevo creyente. Entonces, cada creyente está llamado a experimentar esa transformación, pues, que sería un cambio total que afectaría también su corazón, su carácter, sus acciones, sus funciones y su modo de vida, como el caso de la mariposa. ¿Okay? La manera de experimentar una transformación es como dice Romanos 12:2, ¿no? A través de un proceso de renovación de nuestro entendimiento. Eso está aquí el versículo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, que sea Dios, el poder de Dios, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, bajo esta nueva condición, entonces se puede entender la voluntad de Dios, ¿no?, la cual es buena y perfecta y agradable, como dice Romanos 12:2. ¿Ok? Entonces, lo importante es que aquí vemos, pues,
que no vivir de acuerdo a las costumbres que son adversas a Dios, ni vivir de acuerdo a la manera de vivir materialista del mundo, sino que el nuevo creyente debe sufrir esa transformación para que él pueda conocer y comprobar y comprender cuál es la voluntad de Dios para él, ¿ok? Para el creyente. Luego viene que la renovación de nuestro entendimiento se logra cuando el poder de Dios actúa a través del discipulado, que es lo que estamos enfatizando en esta lección. El discipulado es un proceso importante porque a través del cual se va a lograr esa transformación en el nuevo creyente o en la persona que acepta a Cristo, ¿verdad? Es decir, que a través del estudio, ese proceso de discipulado se logra a través del estudio de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo y a través de la oración, básicamente. Entonces, no puede haber transformación si no renovamos nuestra mente. Si no hay transformación, entonces no podremos saber y comprobar la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, una vez más, si el creyente no es transformado totalmente, entonces no podrá saber cuál es la voluntad de Dios para él. ¿Okay? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ratifica ese proceso de transformación. Así que dice el texto, así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Que realmente el propósito final es que la persona, el creyente, pueda ser transformado a la imagen del Señor, a la imagen de Dios. Pero es un proceso, ¿verdad?, que se va dando a través del poder del Espíritu Santo. ¿Okay? El discipulado, entonces, es un proceso de transformación donde, tomado ya del libro, donde los inconversos se transforman en contactos, los contactos se transforman en creyentes, los creyentes se transforman en discípulos y los discípulos se transforman en discipuladores y los discípulos se transforman en mentores, ¿verdad? Aquí tenemos el primer paso sería, ¿verdad?, alcanzar a los inconversos a través de la evangelización para establecer los contactos. Luego esos contactos, al ser evangelizados y aceptan a Cristo en su corazón, aceptan el evangelio, ellos se convierten en creyentes. Luego esos creyentes, ¿verdad?, a través del proceso de discipulado, se transforman en discípulos. Es más o menos lo que haría la oruga dentro del proceso de la pupa, donde ahí sufre la transformación. Entonces es importante que el nuevo creyente tiene que pasar por este proceso de transformación para convertirse en discípulo y a su vez en discipuladores. Y por último, estos discipuladores se transformarían en mentores, que ya sería el proceso en el cual, ¿verdad?, estos discipuladores pueden convertirse en multiplicadores también. ¿Okay? Dios desea que su pueblo pase por este proceso de transformación. Él busca transformar a los miembros de su iglesia a su imagen y desea hacerlo con una gloria siempre creciente. Esto significa que desea que las personas a las que sirves mañana sean más parecidas a él de lo que lo son hoy. O sea que el proceso, ¿verdad?, de transformación a través del discipulado va a lograr que haya un crecimiento constante hasta lograr llegar a la imagen del Señor. En Romanos 12:2, el agente de transformación es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que juega el papel importantísimo en ese proceso, que va a permitir la renovación del entendimiento y de la mente de la persona. Y en 2 Corintios 3:18, el agente de transformación es el Espíritu Santo y, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver las fases de transformación. ¿Cuáles son las fases de transformación para lograr, ¿verdad?, ese propósito? ¿Verdad? La fase número 1 es la consolidación.
que es la transformación del nuevo creyente a discípulo. En esta fase se trabaja con la formación de la identidad en Cristo y el desarrollo del carácter cristocéntrico, que fueron los dos libros que vimos anteriormente, que la persona necesita conocer su identidad en Cristo y también necesita conocer los valores que forman su carácter. La otra fase, la fase número 2, es la multiplicación. Es la transformación de un discípulo en discipulador o hacedor de discípulos. Entonces, en esta fase es trabajar con entender el llamado de Dios. Es importante conocer y entender cuál es el llamado que Dios le hace a cada creyente. El compromiso con Dios en la gran comisión y el desarrollo de la visión discipular y la capacitación práctica. Eso es muy importante. ¿Okay? Luego, los procesos de transformación son 5 procesos de transformación. El primero son la formación de la identidad. La identidad en la vida natural, o sea, cuando hacemos la comparación, es recibir un nombre y un apellido antes de que nosotros nacemos. Y las cosas que se usan de acuerdo al sexo y de dónde venimos nosotros, de qué pariente, cuál es nuestra familia. Algo así me pasó a mí cuando yo no tuve padre. Pues cuando yo nací yo no conocí a mi padre. Mi padre lo conocí yo a los 40 años de edad. Y una de las cosas que yo siempre me preguntaba era que yo quería saber de dónde yo vengo, pues, quién era mi padre y de qué familia venía, ¿no? Y cuando yo conocí a mi padre, bueno, pude satisfacer esa necesidad de saber cuál era mi identidad. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de Moisés, lo podemos tomar de la Biblia como ese proceso de identidad pues, que tuvo que pasar también Moisés. Pues. Cuando Moisés fue, ¿verdad? Se, ¿Cómo le digo? Lo colocaron ahí en el río Nilo. Luego, ¿verdad? Su madre lo educó y ella le enseñó todo lo referente a Dios, a sus antepasados y también de qué pueblo y de qué nación venía. Pues eso era importante pues, para él. Eso fue esencial para la identidad de Moisés. De igual manera, los nuevos creyentes necesitan formar su identidad en Cristo. Son una nueva creación de Dios en Cristo. Su nueva vida comienza en Cristo y deben conocer su posición en Él y tener la seguridad de que Cristo vive en ellos. Así verán la diferencia entre ser hijo de Dios, nacido de nuevo en Cristo, y ser hijo del mundo, nacido de Adán. No somos hijos de Adán. Perdón, no somos hijos de Adán, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Somos herederos de la gloria de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos perdonados, somos templo de Dios. Somos escuchados y favorecidos por Dios y somos sellados con el Espíritu Santo. En conclusión, nosotros podemos decir entonces que nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos, ¿verdad? Pueblo de Dios. Amén. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? El segundo proceso de formación es la formación del carácter. Es importante entonces aprender y practicar los valores espirituales, las virtudes cristianas y el fruto del Espíritu. Los valores son las acciones y las actitudes que tienen los seres humanos, a través de los cuales se puede determinar su comportamiento. ¿verdad? Y eso es importante porque eso define lo que es el carácter de cada creyente. Preferir a Cristo antes que los pecados del mundo demuestra que el creyente puede tener una convicción de valores. ¿Okay? Lo más importante entonces en la formación del carácter es el amor, la santidad, la gratitud, la obediencia, la pureza, la transparencia, la vida fructífera, el agradar a Dios, la diligencia, la sabiduría, etcétera, pues como otras cosas más, pues como la paciencia. ¿Ok?
El tercer proceso es entender el llamado de Dios. Cristo nos salvó del pecado del mundo para salvación y para servirle a Él. Hoy en día se comete mucho el error de que la gente cree que Cristo nos salvó solamente para salvación y no para servirle a Él. Pues. Eso es un grave error. Pues. Por eso es que hay personas que no, ¿cómo le explico? No entienden cuál es el llamado para servir al Señor. Y simplemente se conforman con el hecho de saber de que son salvos, pero que no entienden que ellos fueron llamados para servir al Señor. ¿Okay? El llamado a la salvación también es un llamado al servicio. Somos llamados para ser miembros de una iglesia local, para crecer y servir, ¿verdad? Servir a Dios. Somos llamados para ser adoradores de Dios, para ser amigos y visitadores, ¿verdad? Para contactar a las personas y presentarles el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Para ser maestros, evangelizadores, discipuladores, para ser misioneros, mayordomos y mucho más. Pues. ¿Ok? Entonces, Jesús dijo a los discípulos, ¿verdad? Estas son las bases bíblicas en las cuales nos apoyamos. Pues. En Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Marcos 16:15 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Juan 22 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? El llamado de Dios no es solamente para salvación, sino para servir al Señor, ¿verdad? Y cumplir el propósito y la misión que Dios ha establecido para nosotros como para su iglesia. Cuarto, el proceso número 4 sería desarrollar la visión discipular. En primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En esta parte que está resaltada en amarillo, cambiando el orden de las palabras, podemos ver que el proceso es primero lograr la estabilidad del creyente, luego su fortaleza, su firmeza y luego la perfección. La identidad, o sea, el trabajar la identidad con el discípulo da estabilidad espiritual. Trabajar el carácter del discípulo da fortaleza. Trabajar el llamado produce un discípulo firme en su propósito, comprometido con el Señor, con la iglesia y con la gran comisión. Y por último, logra la perfección. El quinto proceso es la práctica de hacer discípulos. Entonces, en este proceso, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Selecciona a su grupo de discípulos, los capacita, mientras que los capacita, les asigna discípulos para que tengan su grupo de discipuladores. El pastor es el principal capacitador y ayuda a formar los grupos y a compartir experiencias. El pastor contribuye al plan de multiplicación de discípulos en la iglesia local. Y luego entonces tenemos las bases bíblicas sobre el cual se apoya toda la lección, ¿verdad? Hebreos 11:24-27, donde nos habla de Moisés, que ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Verdad? Aquí es importante que cuando el Señor lo llamó a Moisés, allá en la zarza ardiendo, Moisés, pues, a pesar de las objeciones que él puso, él finalmente entendió cuál era el llamado que Dios le estaba haciendo, cuál era la misión que debía cumplir, y él se convirtió pues, en el libertador del pueblo de Egipto cuando lo sacó de Egipto hacia la tierra de Canaán. ¿Ok? Luego viene el Romano 12:2, que ya lo leímos, ¿verdad?
que es la transformación que se logra por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Luego la otra base bíblica está en 2 Corintios 3, 17 y 18, donde dijimos que debemos ser transformados, ¿verdad?, a través del poder de Dios, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Y por último, 1 Pedro 5:10, donde vemos, ¿verdad?, el proceso de estabilidad, de fortaleza, de firmeza y de perfeccionamiento del creyente. ¿Ok? Bueno, con eso termino entonces la lección esta del proceso de transformación de un discípulo. Si hay alguna pregunta, alguna observación. Ok, vamos a complementar. Ajá. El discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Es un proceso de transformación gloriosa. Ok. El, el versículo o una de las bases principales que el hermano compartió, voy a buscar, Ajá. Al final, ajá. sí. La base central de todo eso es esta. Hay varias bases bíblicas, pero yo quiero que se enfoque en esa. El discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Ahí dice en el versículo, somos transformados de gloria Gloria en en gloria. gloria. ¿Ok? Entonces, el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. ¿Por qué es un proceso de transformación gloriosa? Bueno, este, eh, uno, porque cuando dice la renovación de nuestro entendimiento, ¿cómo se renueva nuestro entendimiento? ¿Cómo tener esa renovación? O sea, el hermano nos explicó, el hermano Gustavo nos explicó que esa transformación se da a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y el agente de transformación en Romanos 12 es la palabra de Dios. Entonces, aquí en este versículo dice que es un proceso de transformación gloriosa. Ese se da por cuando nosotros vemos la gloria del Señor. Y aquí dice, vemos como en un espejo la gloria del Señor. ¿A dónde nosotros vemos la gloria del Señor? Nosotros vemos la gloria del Señor en su palabra revelada. Nosotros vemos la gloria del Señor en su evangelio. Nosotros vemos la gloria del Señor en la palabra de Dios. Entonces, el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Se produce por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento, entonces, es ver la gloria del Señor. La gloria del Señor es Cristo. La gloria del Señor es su palabra. La gloria del Señor la vemos en su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, es que nosotros vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. El discipulado es un proceso de transformación gloriosa porque es una obra que hace el Espíritu del Señor. Porque es el Espíritu del Señor que hace esa obra, ese poder transformador es el poder del Espíritu del Señor, junto con su palabra viva. Entonces, por eso es un proceso de transformación gloriosa. Y es bueno cuando nosotros vemos el discipulado desde esa perspectiva espiritual. Más allá de simplemente dar una clase, dar una lección, es ser consciente de esa obra que está haciendo el Espíritu de Dios, llevándonos a ver la gloria de Dios en su palabra. Y entonces esa transformación es una transformación, como dice aquí, en la misma imagen.
Y es que no puede. ¿Cómo va a ser usted y yo vamos a ser transformados en la misma imagen por nosotros mismos? Es solo el Espíritu del Señor que puede hacer esa transformación en la misma imagen. Y qué bonito cuando nosotros podemos entender eso, porque es posible que nosotros a veces cantemos ser como Cristo, mi deseo es ser como Cristo, pero muchas veces estamos muy lejos de vivir en esa meta, en ese ideal de nosotros ser transformados en la gloria del Señor, en la misma imagen del Señor. Y ahí cuando habla de la misma imagen se refiere a Cristo, es ser como Cristo. Entonces, eso nos da, la meta del discipulado es una transformación gloriosa, y el discipulado es una transformación gloriosa porque eso es algo que va mucho más allá de nuestras capacidades, eso es algo que va mucho más allá de nuestra humanidad. Porque eso de ser transformado a la imagen del Señor, eso es algo sobrenatural. Eso de nosotros contemplar la gloria del Señor, ver la gloria del Señor, eso es algo sobrenatural. Y eso es algo que solo puede hacerlo el Espíritu del Señor. Entonces el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Nosotros vemos eso es bonito aprenderse esos 5 procesos. El proceso de la identidad, el proceso, y nosotros ver en los procesos, porque muchas veces la gente ve el discipulado como, no, otra vez los libros, eso es los libros, ¿verdad? Otra vez estudiar libros. No, el discipulado no es libro, el discipulado son procesos. El discipulado es un proceso de transformación gloriosa, entonces hay que conocer los procesos. Los libros lo que hacen es acompañar el proceso, pero el discipulado es el proceso de transformación. Entonces los procesos, ¿no? Es el proceso de mi identidad, de la identidad. Bueno, usted puede ver esos procesos. Aquí se está presentando un ejemplo del Antiguo Testamento, se está presentando a Moisés, ¿verdad? Y yo presento a Moisés porque realmente lo que a mí me llevó a entender todo eso es lo que Hebreos 11 da acerca de Moisés. Entonces, esa forma tan detallada, porque usted ve el versículo que dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, entonces usted ve la identidad, prefirió ser maltratado con su pueblo, el vituperio de Cristo, usted ve los valores, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, usted ve el llamamiento. Y entonces entonces hay una secuencia en ese proceso de transformación. Y entonces uno puede verlo y uno lo ve a la vida natural. Y entonces, aquí lo vimos como del gusano a la mariposa, pero uno lo ve también en el proceso del nacimiento natural. Y usted ve que cuando un niño nace, uno de los procesos más importantes es la identidad. Y usted sabe que ese proceso no es cuando el niño nace, que viene antes del niño nacer, que viene con ese proceso que nosotros desconocemos, ¿verdad? Pero que influye en la criatura, como es el rechazo, y todo el proceso en los 9 meses de embarazo que tiene, que van, que van que se da ese proceso de la identidad. Y en la lactancia materna, imagínense al niño consumiendo la leche materna y amamantado, mirándole la cara a la mamá. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Mirándole la cara a la mamá y cómo ellos después saben que todas no son mamás, saben que una es su mamá, porque todo eso formó parte de el proceso de identidad. Y esos fueron los primeros días antes de nacer, los primeros días de nacer y todo eso. En esos primeros días, no, el proceso no es la formación de los valores, el proceso es la identidad. Entonces, luego usted ve el proceso de los valores. A veces la gente piensa en los valores, no, cuando tenga 11 años o 12 años. No, eso es desde que nace, ¿verdad?
que van aprendiendo el amor, ¿verdad? Y la gente, los estudiosos dicen que los primeros 2 años son muy fundamentales en la formación del carácter de lo que va a ser el ser humano. Entonces, bueno, el proceso, no se puede decir, no, ya terminó en el primer año, terminó el proceso de identidad y ahora viene el proceso de los valores o del carácter. No, pero se va dando uno, se va dando el otro. Entonces, de manera simultánea. Entonces viene el proceso del carácter y enseñar enseñar al niño, ¿verdad? Enseñarle el amor, enseñarle el cuidado, enseñarle la generosidad y todos los procesos. Imagínense cuando usted sabe que los niños, por ejemplo, cuando tienen 2 años, dicen, no, que eso es algo normal de ellos, que esto es mío. ¿Ve? Pero entonces usted llega y dice, ay, no, pobrecito, ese está bien. Uno dice, esto es mío y no quiere compartirlo. Entonces uno dice, no, ese es un proceso. Sí, pero entonces ahí usted le enseña, está bien, usted entiende que él está tratando de desarrollándose ese sentido de pertenencia y todo eso, pero usted le dice, sí, está bien, eso es tuyo, pero debes compartirlo, ¿verdad? Porque uno va enseñando, va formando el carácter. ¿Ve? Entonces, esos son procesos. Usted lo puede ver desde el punto de vista de la vida natural, pero usted también, entonces, el tercer proceso es el proceso del llamado. Ese es un proceso también. Y ese proceso, bueno, hay personas como Pablo que de una vez cuando tuvieron su encuentro, de una vez tenían ese llamado. Y fue muy claro el llamado de Dios para Pablo desde ese mismo momento. Y cuando el Señor llamó a los discípulos. Bueno, entonces, pero hay momentos en que hay que entender el llamado y para qué Dios nos tiene en este mundo y todo eso. Pero, por ejemplo, en la vida natural, el proceso del llamado no es cuando tienen meses, más cuando son conscientes. A veces, bueno, qué bueno que por lo menos en los colegios los ayudan a que se hace su proyecto de vida. Y en la iglesia también. Y entonces en la adolescencia, entonces ellos van viendo, ¿qué vas a hacer tú en la vida? Y así uno va esos procesos también se desarrollan en la vida espiritual. Ahora, usted puede ver esos procesos en la formación de discípulos. Usted puede ver cómo Jesús trabajó esos procesos con los discípulos. Jesús trabajó con ellos la identidad. Claro que sí. Le dijo, mire, si ustedes hacen esto, entonces se van a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Le dijo, ustedes son del mundo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes no pueden ser igual a los demás. Y así él trabajó el proceso de identidad con ellos. Usted puede verlo en el mismo Jesús, en la tentación, cómo el diablo atacó su identidad, cómo atacó sus valores, cómo atacó su llamado. Y usted puede ver cómo Jesús trabajó el carácter en ellos. Y por eso cada vez le decía, tienen que amarse unos a otros. Vivían peleando quién era el mayor, vivían eso. Y el Señor entonces les enseñó, formó su carácter. Le dio la convicción de su llamado, les afirmó su llamado. Entonces, todos esos procesos nosotros tenemos que trabajarlo con los nuevos creyentes, con los hermanos de la iglesia. Pero tenemos también que entender que todos esos procesos también se llevan tiempo. Porque yo leí muchas veces una historia cuando alguien vio ahí cuando estaba saliendo la mariposa y estaba como en la mitad. Y entonces Amundo vio y dijo, pobrecita, la mariposa no puede salir, voy a ayudarla. Y llegó y la sacó. Y se murió porque no la dejó pasar su proceso. ¿Ve? Entonces, un proceso de transformación, todo eso también tiene su proceso. Nosotros muchas veces no tenemos que forzar las cosas. Dios va haciendo una obra y lo que nosotros sí
debemos saber, nosotros tenemos que tener esa parte de ver en qué proceso está la gente, qué cosas necesita la gente, en todo eso. Eso es importante. Ayudar, porque en el discipulado, cuando usted ve esta base bíblica, por ejemplo, de Primera de Pedro, dice el mismo, o sea, es Dios mismo el que nos va a perfeccionar, a afirmar y todo eso. Entonces los discipuladores somos acompañantes. Nosotros acompañamos a la gente en el proceso que Dios está trabajando en la vida de ellos. Entonces, en esa parte tenemos que saber más o menos qué está haciendo Dios en la vida de la gente, cuál es la parte que nosotros podemos tener, pero Dios es el que hace ese proceso de transformación. Pero aprendernos los procesos, entender los procesos, nos va a ayudar mucho en todo ese proceso de discipulado. Y una base bíblica que no está aquí es la de Filipenses capítulo 2, porque ahí nos muestra un cuadro bien bonito. Filipenses capítulo 2 dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La traducción correcta es, haya en ustedes la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y eso nos confirma cómo la transformación se va cuando cambia nuestra manera de pensar, cuando cambia nuestro pensamiento. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el modo de pensar? Ahí nos muestra el amor, nos muestra la humildad, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que fue obediente hasta la muerte. Entonces dice, nosotros tenemos que pensar de esa misma manera, porque así tenemos que ser nosotros. Entonces, el discipulado, en este libro, eso nosotros lo compartimos en otras lecciones, pero en este libro está porque eso debemos aprenderlo nosotros muy bien. Y entonces nosotros vamos a ser buenos discipuladores, acompañantes de aquellas personas que Dios va a transformar. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas o algo que aportar? Pueden hacerlo. ¿Quién más quiere decir qué? Sí, pastor, saludos. Yasneida Álvarez de Carorito, estoy conectada con el teléfono de mi hermana Margeli. Ok, está bien. Saludos, pastor. Pastor, no quería afirmar que para nosotros acá en la iglesia de Carorita ha sido una bendición la literatura, porque es importante los libros, porque te acompañan en ese proceso justamente. Y yo doy gloria al Señor, alabo a Dios, porque a través de este discipulado, muchas vidas acá en la iglesia han sido transformadas, especialmente los nuevos creyentes que al llegar acá en la iglesia, pues empezaron a vivir la experiencia de este discipulado como una experiencia de transferencia de vida, porque a mí me lo enseñaron allá en la iglesia de Turén y bueno, mi maestro fue el pastor Ramón y lo enseñó con su ejemplo, con su testimonio, cada tema, y así yo misma pues también tuve la oportunidad de enseñarlo a mis discípulos. Y en este caso ahora ellos ya tienen sus discípulos con los que están trabajando. Y entonces para ellos ya pasaron el primer proceso de mi identidad en Cristo y eso afirmó en ellos las bases y es muy importante, los 8 temas forman muchísimo y ellos tienen una identidad muy clara. Y bueno, están ya ahorita queriendo el segundo libro que es Formando un carácter cristocéntrico y gracias a Dios tenemos el material. Entonces yo doy gracias a Dios porque en verdad este proceso de transformación es una realidad en nuestras vidas, en nuestras iglesias, por lo menos en esta es una realidad y con los que he compartido la experiencia con otras iglesias también. Y ha sido maravilloso, solamente quería aportar eso, pues que sigamos haciéndolo, porque de verdad los resultados son maravillosos. Gracias, hermana, ya. Aquí en mi casa hoy los jueves mi hijo discipula a un joven que fue su compañero de estudio en el bachillerato, de primero a quinto año. Y ese joven, cuando terminó el quinto año, mi hijo llevó como 5 jóvenes a un campamento de la iglesia. Pero de todos ellos, uno solo quedó.
Pero siendo un nuevo creyente, él se fue para Perú y, y allá se desconectó completo del Señor, de la iglesia y hasta de nosotros. Él estaba apenas dando sus primeros pasos. Pero después de 3 años él regresó y nosotros lo veíamos y le decíamos, mira, ve a la iglesia. Sí, yo voy ahí, pero nunca iba. Entonces, pero un día fue a la iglesia. Y entonces él dice, bueno, él tenía pena porque él estaba viviendo tenía su pareja, pues. Y entonces, no quería ir a la iglesia por esa condición. Pero, y su pareja tampoco era cristiana, una persona católica y de su familia católica. Entonces, pero ese muchacho empezó a ir a la iglesia y, y mi hijo comenzó a discipularlo, así fielmente. Entonces, después él llevó a la muchacha y él decía, bueno, no sé cómo van a recibirla a ella y todo eso. Y, pero entonces ella decía, no, yo no quiero compromiso porque yo soy católica y mi familia es católica. Pero fueron al campamento de jóvenes que tuvimos hace poco y ahí Dios afirmó la obra que iba a hacer en la vida de ellos. Y fue bonito ayer ir a su matrimonio, ir a la jefatura civil y ellos, después de ver el discipulado, nosotros queremos ordenar nuestra vida. Queremos ordenar nuestra vida, queremos agradar a Dios, queremos hacer lo que tengamos que hacer. Y cómo el testimonio de ellos ha impactado su familia, a los mismos jóvenes de la iglesia y ver esa transformación gloriosa que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y no solamente ellos, muchos. Dios sigue haciendo esa transformación gloriosa. Entonces, sigamos adelante, como dijo la hermana. ¿Está bien? Ajá. ¿Alguien más quiere decir algo o pasamos ya a la otra lección? A ver, yo creo que no. Hermano, Ah, buenas noches, que Dios le bendiga. ¿Cómo está, amén. hermano Lezana? Bien, gracias a ¿Cómo Dios. están todos por aquí? Bien. Hermano, es importante resaltar, ¿no? Que el motivo de transformación únicamente lo da la palabra del Señor. Sí, a veces el ignorar la palabra del Señor es costosa. Como por ejemplo alguien que va por el pasillo de una empresa o de un hospital y ignora el letrero de piso rebaloso y después que se da el batido o el rebalón, entonces que se da cuenta del anuncio que le advertía el peligro. En verdad, el discipulado es algo que cuesta, hermano. Cuesta dinero, a veces los libros, cuesta el tiempo de dedicación, pero muchas veces la ignorancia en la palabra del Señor puede costar aún más, puede salir aún más costosa en la vida del creyente. Es por esto que no debemos, y yo sé que todos los que estamos en esta clase entendemos eso, la única fuente de transformación en la vida del creyente es la palabra de Dios. No es lo que el discipulado, no es el discipulador, es la palabra de Dios la que hace la transformación en el creyente. Y de verdad es muy importante nosotros poder enseñar a las personas, hermano, que ese tiempo de dedicación en el estudio de la palabra y en la formación de un discipulado es muy importante en la vida del creyente, porque de esta manera va a andar por la vida espiritual y no va a andar ignorando ni desconociendo lo que el Señor puede hacer en su vida, la transformación que Dios puede dar, y es la única manera de que, como usted dice, hermano, que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es conociendo realmente a Jesús, conociendo realmente a nuestro Dios y no salirnos ni a izquierda ni a derecha del camino verdadero. Amén. Quería acotar eso en esta noche, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Juan. Si quieren, activen su video para que hagamos la foto aquí, porque después se salen y entonces queda la foto con 4. Entonces, activen su video ahorita que están toditos ahí para tomar una buena foto.
Ok. Falta Yulisa y Ana, ¿sí pueden? Ajá. Mire, yo creo que es la primera vez que van a estar toditos. Todo lo que están. Ok. Bueno, entonces se prepara Humberto para que continuemos. Ya la foto está lista. Ok. Humberto tiene la palabra. Ok, bueno, doy gracias al Señor por la bendición que me da de poder compartir de esta enseñanza tan importante para nosotros en este tiempo. Y voy a hablar acerca de la iglesia discipuladora. Toda la iglesia discipulando a todas las naciones. Toda la iglesia discipulando a todas las naciones. Es de vital importancia que la iglesia asuma su rol protagónico en este tiempo histórico en que estamos viviendo. Nosotros sabemos que el cambio para nuestro país, el cambio para Sudamérica viene a través de la palabra de Dios, de que nosotros entendamos que tenemos que llevar adelante los 5 procesos que hoy han reafirmado, se han esbozado en la clase anterior. Permítame leerles un concepto acerca de la iglesia multiplicadora, en un párrafo que escribió el hermano Giacomo Porris. Abro comillas y dice de la siguiente manera: la importancia de iglesia con la visión multiplicadora o discipuladora es vital para un continente que desea una profunda transformación. Una acción es posible cuando la fe está dispuesta a anunciando y demostrando el Evangelio de Jesús a través de los principios que están insertados en la palabra de Dios, que permitirán focalizar y profundizar el trabajo de todas nuestras congregaciones. Cierro comillas y termino con el párrafo dicho por el hermano Giacomo Porris. Permítame citarle algo que esbozó el hermano Fernando Brandao, donde dice: la visión de iglesia multiplicadora es la visión de multiplicación intencional basada en los principios bíblicos de crecimiento para la iglesia local, cuyo objetivo es cumplir la gran comisión. Es de vital importancia entonces para nosotros asumir la tarea de transformación de este mundo en que vivimos. Ahora, existe una gran preocupación por la calidad de miembros que hay en nuestras iglesias, más que por el crecimiento y la expansión. Hoy recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista de Punto Fijo y comencé a enseñar y a decir que teníamos que predicar la palabra para experimentar el crecimiento. Algunos me decían: nosotros queremos es calidad y no cantidad. Yo les decía: necesitamos hablar de los dos términos. Y lamentablemente hoy hay iglesias que se han estancado por no llevar el proceso
de la visión discipuladora, como lo afirma el hermano Eleazar, a todas las naciones. El reto que tenemos es grande, hermano, un reto grande que trasciende el espacio y el tiempo, que nos lleva a soñar a cada uno de nosotros, a conquistar la tierra donde el Señor nos permita ir o llegarnos a ellos. Una iglesia discipuladora es una iglesia donde todos los miembros asumen la responsabilidad y el compromiso de evangelizar y discipular a otros. Creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Hoy hablamos, se han dado congresos. El hermano Eleazar, damos gracias por la vida de él porque lleva tiempo ofertando a las iglesias bautistas este desafío, preparando a los futuros discipuladores, a los que sienten esa pasión por el Señor. Decía algo el hermano Eleazar, que Dios pone ese peso en uno desde que uno llega a la iglesia. Llegué a la primera iglesia bautista de Turén y ya a los 3 meses estaba acompañando a mi pastor en el trabajo de evangelizar y discipular. Y todo ese proceso me llevó a mí a enamorarme de ese trabajo, a sentir amor, compasión por los perdidos, como dice la Sagrada. Y desde ese momento y a través de la enseñanza de la palabra de Dios, mi vida cambió y fui ganado para ser un servidor de la palabra, para convertirme en un hombre de Dios, un hijo de Dios. Nosotros sabemos que la iglesia ha pasado por diversas etapas en la historia, estado donde se ha producido algunos avivamientos y en otros casos se ha producido un estancamiento. Y es la realidad que no la podemos desvirtuar en este tiempo. Ahora, nosotros queremos ver algunos ejemplos con relación a las iglesias discipuladoras. En primer lugar, vemos la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6, 7. Dice que el número de los creyentes iba aumentando y hasta los sacerdotes obedecían la fe. Recuerdo palabras del hermano Boanerges de Armas, que decía que para uno tener éxito, uno tenía que tener la mayor cantidad de personas conocidas para tener mayor influencia. Y realmente que el desafío es que todos salgamos a compartir el mensaje de Dios, pero que todos asumamos el desafío de poder enseñarse a esos nuevos creyentes, a esos embriones, como lo cita el pastor Eleazar, a desarrollarse sanamente en el calor de la palabra del Señor. La iglesia de Jerusalén se cree que evangelizaban y discipulaban y por eso aumentaba el número de discípulos. Hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias donde no hay ni siquiera uno que salga a compartir el mensaje. Queremos crecer, pero para crecer es preciso que la iglesia llame y que la iglesia pueda enviar uno o los que Dios llame para que estén compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Fue la iglesia de Jerusalén que envió a Bernabé a discípulos de nuevos creyentes en Antioquía. Bernabé era uno de sus mejores hombres. Creo que todavía podemos llamar algunos Bernabé que están en la iglesia. La Biblia dice que Dios reparte los dones en la iglesia y a veces estamos llamando misioneros que vengan de otras partes, cuando los misioneros están ahí en la iglesia, cuando los pastores están ahí en la iglesia. Simplemente
lo que tenemos es que hacer el llamado y comprometerlos a todos, comprometer a toda la iglesia a que se afiance en esa labor de discipular a todas las naciones. Es como el concepto del pastor, que se nos enseña que uno no es pastor solamente del contexto donde está, sino de todo lugar donde vive, donde reside la iglesia. Y ese es el compromiso que debemos tener en relación a el proceso discipular. El segundo ejemplo es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía estuvo participando de la persecución donde resultó muerto el primer mártir, Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y aún solo predicaban a los judíos. Los de Chipre, de Cirene, les predicaron a los gentiles y se formó la iglesia de Antioquía. En esta lección el hermano Eleazar afirma que allí Pablo y Bernabé enseñaron a mucha gente y allí salieron a la obra misionera. Este es un modelo de una iglesia discipuladora, una iglesia en expansión, una iglesia en crecimiento, una iglesia que se desarrolla a través de la evangelización, del discipulado. El hermano Juanerges decía que iglesia que siembra iglesia crece. Iglesia que no siembra iglesia no puede experimentar el crecimiento de Dios, según Juanerges de Armas. En la actualidad, pocas iglesias tienen un buen porcentaje, de discipuladores. Quizás las iglesias hacen más énfasis en el discipulado y tienen algún sistema de discipulado y llegan a tener un 10% de discipuladores. Pero después eso disminuye. ¿Por qué? Por la falta del compromiso, por la falta de estar insertado en los procesos. Es muy importante entender esto de los procesos, porque los procesos, además de encarnarlos, hay que vivirlos, hay que cubrir cada una de esas etapas para experimentar un crecimiento y poder observar la gloria de Dios en la vida de muchos creyentes. Y una de las limitaciones es que los mismos pastores no están convencidos que todos deben y pueden discipular a otros. El trabajo no es solamente del pastor, el trabajo es de toda la iglesia. Porque dice Marcos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no está en esta clase, quiero citarlo, que el Señor Jesús nos llamó para que estuviéramos con Él, para pasar ese tiempo refrescante, ese tiempo saludable con el Señor, y nos llamó para enviarnos a predicar, para que predicáramos la palabra de el Señor. Nosotros estamos insertos, estamos incluidos en la gran comisión. Si eran solo ellos, pues esta gran comisión hubiera fallado. Y el compromiso de estar siempre, todos los días hasta el final de su vida, hace tiempo se habría esfumado cuando pereciese el último de los apóstoles o de los discípulos del Señor. Pero este compromiso abarca a todos los discípulos de la primera generación, de la segunda generación y de la generación en que nosotros estamos insertados. De todos los discípulos, en todos los lugares, en todas las épocas, en todas las generaciones. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Hablaba el hermano Eleazar, hablaba de la identidad. Cuando usted se identifica como un discípulo de Cristo, usted no puede estar quieto. Cuando usted se identifica como un hijo de Dios, usted quiere que otros sean también hijos de Dios.
y le muestra el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Siempre he citado aquella expresión de Mateo 28, 18 al 20, que dice, que decía el Señor, enseñándoles a ellos a obedecer. Ahí está el compromiso de enseñarle a los nuevos discípulos a obedecer y a obedecer el gran mandamiento y la gran comisión. Nosotros somos los discípulos de Cristo en esta generación y tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de cumplir la gran comisión aquí y ahora. La gran comisión es para todos los discípulos, no solamente para los pastores, misioneros, evangelistas y maestros. Llegué a una iglesia donde se ufanaban de tener dinero guardado, pero no había ni un solo misionero. Después de 13 años y de tanta ruda lucha, de tanto esfuerzo, para la gloria de Dios, tenemos 4 misioneros que están repartidos en 4 zonas misioneras de acá, de Punto Fijo, en el estado Falcón, con el propósito o la intención de sembrar una nueva iglesia. Están evangelizando todos los días, están discipulando y están en ese proceso de formar iglesia para la gloria de Dios. El discipulado comienza con la evangelización. Es el proceso. Estamos hablando de los procesos. Cuando hablamos de los procesos, si usted quiere convertirse en un discipulador, usted tiene que ser un evangelizador. Y muchos no han entendido este proceso. Los miembros necesitan ser confrontados, afianzados en este plan de poder evangelizar y llevar a cabo el proceso discipular de esos que están siendo alcanzados. Una iglesia discipuladora genera un movimiento de discipulado y un movimiento de discipuladoras. La oración que cada uno de nosotros debe tener es que nuestras iglesias se conviertan en iglesias multiplicadoras, en iglesias discipuladoras para la gloria de Dios. En la gran comisión dice y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a enfocarnos en hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nos enfocamos en hacer discípulos a todas las naciones, entendemos que el compromiso cada día es mayor. Cada día es mayor el compromiso. Nosotros acá en Punto Fijo tenemos un reto y tenemos el desafío de llegar a las islas que están al frente de nosotros. Aruba, Curazao, las Islas Andrés, las Islas Galápagos, las Antillas neerlandesas. Porque el llamado es a todas las naciones. Y hoy, para nadie es un secreto que hoy nos hemos convertido en exportadores de misioneros y ya hemos conocido y sabido de algunos venezolanos que están siendo usados en España, en Marruecos, en Senegal, y para ustedes contar. Pero tenemos que enfocarnos en todas las naciones. No en todas las naciones, no en todas las naciones. Había gente sin conocer a Cristo, sin conocer el Evangelio. Entonces el discipulado comienza con la evangelización. Nuestro enfoque debe ser alcanzar a aquel que no tiene a Cristo ni conoce el Evangelio de salvación. El Señor no los mandó a ser discípulos a la iglesia, los envió al mundo. En el mundo están los potenciales discípulos. Tenemos nosotros ese gran desafío, esa gran oportunidad y esa gran bendición.
En Mateo 9:36, o como dijo el apóstol Pablo, dice, aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a ver las multitudes, tuvo ellos compasión, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos con urgencia entender estos dos principios para una iglesia discipuladora. La gran comisión es para todos y la gran comisión comienza con la evangelización. Siempre recuerdo en mi escuela, siempre recuerdo a mi amado pastor, Ramón Moreno. Llegué en un momento de crisis a la iglesia. La iglesia había experimentado una división, se había dado una ruptura de la iglesia y habían quedado muy pocos habían quedado en la iglesia. Creo que como 15 personas. Pero el pastor siguió saliendo, visitando, evangelizando, haciendo el trabajo que tenía que hacer, sin contar muchas veces con el respaldo económico que la iglesia le daba. Pero este hombre estaba totalmente rendido como un servidor de Dios. Hoy, cuando vamos a la primera de Turén, no tienen 15. Y es una de las iglesias que se ha multiplicado en el estado portugués. Creo que está llegando a los 800 miembros. Pero un hombre tuvo que pagar el precio. Un hombre tuvo que enseñarnos a estar en la calle con la intención de hacer discípulos, de ganar discípulos para la gloria del Señor. Algunos presentan algunas excusas para no discipular, para no asumir el desafío, pero el desafío es para todos los que hemos sido llamados como servidores de la palabra. Es para todos los que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Siempre cito la palabra del apóstol Pedro, confrontado por el Señor. Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Y ser un servidor de la palabra significa renunciar y entregarnos en las manos de Dios para que Dios pueda hacer la obra a través de nosotros. No es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Moisés puso muchas objeciones. No sé hablar. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, y si ellos no creen, no he sido de palabra fácil. Puso excusa. A veces nos excusamos para llevar a cabo ese proceso. De manera que podamos entender este desafío de convertirnos en una iglesia multiplicadora para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, hermano, y que haya sido de sumo gozo esta enseñanza. ¿Alguna pregunta? ¿Algún complemento? Lo que ustedes deseen. Vuelvo a ti, hermano Eleazar. Gracias, Humberto. Qué bueno este tema, porque debe ser nuestra meta, que nuestras iglesias sean iglesias discipuladoras. Y hay una imagen que nos muestra la dinámica de una iglesia discipuladora. Comienza aquí. Contacto inconverso, evangelizar los contactos, discipular los creyentes, multiplicar discípulos, mentorear discipuladores. Esa es la dinámica de una iglesia discipuladora. Cuando la iglesia cuando una iglesia, usted puede decir una iglesia discipuladora,
Entonces, es una iglesia que tiene esta dinámica. Y siempre en su vida. Entonces siempre están contactando inconversos, siempre están evangelizando contactos, siempre están discipulando nuevos creyentes, siempre están multiplicando discípulos, preparando discipuladores, y el pastor ya está mentoreando discipuladores porque el pastor ya no es el único discipulador, sino que tiene un equipo de discipuladores. Entonces esa iglesia tiene grupos de discipulado. Una iglesia tiene grupos de discipulados multiplicadores, que son los discipuladores que se están formando. Tiene grupos de discipulados consolidadores, que son los nuevos creyentes que están siendo atendidos. Tiene zonas misioneras locales o grupos pequeños. Tiene casa de discipulación o las casas se convierten en un centro de discipulado y planta iglesias discipuladoras. Entonces, este cuadro muestra lo que es una iglesia discipuladora. Ahí, bueno, ese cuadro está en el libro, pero a mí me gustaría mostrar el testimonio de mi amigo Lynn Brister. Yo le pedí a él para incluirlo en el libro porque él es un oftalmólogo en Estados Unidos, jubilado hace 2 años. Pero es muy importante el testimonio de él como discipulador, porque él, y yo puedo leer algunas cosas. Dice, por ejemplo, vamos a ver. Se me pidió que comentara específicamente cómo encontré tiempo para hacer el discipulado mientras trabajaba a tiempo completo como oftalmólogos con pacientes todo el día o en cirugía cuando no estaba en la oficina. Cuando me presentaron la idea hace unos 8 años, me pregunté si funcionaría para mí, pero estaba dispuesto a intentarlo. Parecía que eran las instrucciones de Dios para todos los que nos llamamos seguidores o discípulos. Al principio, un horario programado que sabía que no estaría en la oficina. Para mí eso era el viernes por la tarde. Mucho tiempo fuera de la oficina, pero tuve que renunciar al tiempo como tiempo privado y convertirlo en su tiempo. Es decir, él comenzó los viernes a apartar un momento para poder discipular y tuvo que sacrificar su tiempo privado para hacerlo. Después de 6 meses, probablemente más, descubrí que cuando nuestro tiempo juntos llegó a su fin, estaba ansioso por encontrar a otras personas que pudieran beneficiarse de esa relación. El segundo grupo tenía una reunión semanal a las 7 en su oficina. Una vez más, eso me alejó de otro grupo con el que me había reunido durante más de 10 años los viernes por la mañana, pero valió la pena el cambio de prioridades. Es decir, su segundo grupo fue el viernes a las 7 de la noche y él tuvo que sacrificar una reunión que tenía 10 años o un grupo que tenía 10 años para poder dedicarse al discipulado. Cada vez después de eso simplemente encontré el tiempo que se ajustaba tanto a mi horario como a los que estaba discipulando. El tiempo para hacerlo nunca fue un factor una vez que decidí que respondería afirmativamente a la dirección de Dios para mí. Parece que siempre resuelve los detalles cuando estoy de acuerdo a ser obediente. Es decir, cuando estamos de acuerdo a ser obediente, Dios de alguna manera nos ayuda. ¿Por qué no puedo hacer el discipulado y algunas otras mentiras con las que vivo? Se me pidió que escribiera las excusas que he usado a lo largo de los años para no participar en el discipulado. Así que aquí está mi lista. Número 1, no es mi trabajo. Estoy involucrado en otras cosas. A lo mejor usted va a ver algunas personas ahí en esa afirmación. No estoy lo suficiente capacitado para discipular a otro. Nunca me han discipulado. 3, no conozco a nadie a quien le interese dedicar tanto tiempo a un estudio. 4, tengo muchas otras cosas que estoy haciendo por Dios. Seguramente alguien más sentiría llamado a ese ministerio.
5, mi trabajo consume todo mi tiempo. Lo poco que me queda se lo debo a mi familia. 6, literalmente todo se trata de tiempo y el mío se retorna en el trabajo. ¿Cuándo lo haría? Se retoma en el trabajo. 7, ¿quién soy yo para pensar que tengo algo que ofrecer a otra persona de naturaleza espiritual? 8, no me siento llamado. Y pues hacer discípulo. Entonces, ¿cuál es el costo de seguir a eso? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el testimonio de un hombre muy ocupado, pero que hace 8 años empezó a ser un discipulador. Yo me reúno con él y él ahora tiene más de 15 discípulos. Él se jubiló hace 2 años, pero entonces todos los días él tiene discípulos. Tiene personas que él está discipulando, que está atendiendo. Está discipulando a tanto americanos como de otras naciones que viven allá y está discipulando venezolanos. El año pasado, una pareja más el hijo joven fueron bautizados en la iglesia y son sus discípulos. Él los está discipulando. Y realmente los domingos en la iglesia, él tiene un grupo de 4 venezolanos a quien él está discipulando. Están en el libro Entendiendo el llamado de Dios, pero él está discipulando. Entonces, eso es importante que lo hagamos. En el libro hay 2 testimonios de mi mamá. Uno, a veces los líderes, nombrados y enviados no cumplen. Mi mamá, en su casa funcionaba una zona misionera local y mandaban misioneros, mandaban líderes, pero nunca eran responsables. Entonces, mi mamá dependía de ellos. Pero un día ella se cansó y ella dijo, no voy a esperar que venga más nadie a discipular aquí, porque no cumple. Y me dijo, hijo, ¿cómo hago yo para discipular? Enséñeme. Y yo le dije, mamá, usted va a hacer así, 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 algo posible. Y le enseñé. Y mi mamá se atrevió a hacerlo. Y yo tuve la satisfacción de ver 4 discípulas de mi mamá. Verla a ellas discipularla, verla a ellas llevarla a la iglesia, ver a ellas, esas mujeres siendo bautizadas y seguir el camino del Señor. Y fueron ganadas, o sea, evangelizadas y discipuladas por mi mamá. Y ella tuvo esa bendición. Y además de sus hijos, porque cuando digo el discipulado comienza con la evangelización, está el testimonio de mi mamá. Ella un día le dijo al Señor, dame como esa es una historia porque el pastor de la iglesia le dijo a ella que se iba, que como ella tenía casi la misma edad que el pastor un día le dijo, mamá, le dijo, hermana Justina, usted ya como que se va a morir porque tiene 60 años. Y el pastor hasta se equivocó en la cita, pero le dijo, en la Biblia dice que la gente vive 60 años y los más fuertes 70. Yo creo que usted se va a morir pronto. Pero el pastor era muy serio y le dijo eso a mi mamá. Y mi mamá, lo que el pastor decía era sagrado para ella. Y aunque el pastor se lo dijo en chiste, ella no lo tomó en chiste. Ella llegó a la casa, ella se arrodilló y ella le dijo, Señor, como me voy a morir pronto, como me queda poco tiempo de vida, yo te pido que me des la oportunidad en este año de evangelizar a todos mis hijos que no son cristianos. Y en ese momento de los 14 hijos que ella tenía, solamente 3 eran cristianos, 2 de mis hermanas y yo. Y ella ese año evangelizó a todas sus hijas, a todos sus hijos, a los esposos o esposas de ella, a algunos de los nietos. Ella lo hizo. Ella no mandó a buscar misionero, ni pastor, ni me dijo ni siquiera a mí. Ella lo hizo ella. En algún momento cuando ellos vinieron a visitarle, uno vivía en Caracas, otro vivían en La Guaira, otro vivía en Barquisimeto, ella vivía en Acarigua, pero ella se sentó y ella los evangelizó. Y ellos recibieron al Señor. Y ahora la mayoría de ellos está en el Señor. El discipulado comienza con la evangelización y todos podemos hacerlo. Y es necesario entonces ayudar a la gente a entender que todos pueden hacerlo. Y ayudar
a ir quitando, tratando de superar todas esas excusas que la gente tiene y animar a la gente. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo en su casa, usted puede hacerlo en su lugar, usted puede hacerlo con su familia. Y Dios va a bendecirnos si nosotros hacemos eso. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas o algo más que aportar, pueden hacerlo. ¿Cómo van sus iglesias? ¿Van encaminadas a ser iglesia discipuladora? Vamos por ese camino. Sí, Vamos por ese camino, ¿ok? vamos por ese camino, Pastor Eleazar. Qué bueno, Vamos. Usted sabe que, bueno, usted me conoce, ¿verdad? claro. Y hemos ido gradualmente, pero hoy vamos enseñando a la iglesia, Dicen. enseñando a la iglesia a asumir su responsabilidad. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, hermano? En el caso nuestro ha sido un temazo lograr ese punto de coincidencia en el que el primer grupo de líderes, el grupo con el pastor, nos logremos reunir. Eso es un tema que se quiere convertir en un cangrejo. Todo el mundo ocupado, yo teóricamente no porque estoy jubilada, y así hay otras dos personas que tienen un trabajo libre, que pueden como que movilizarse en sus trabajos, pero otros son personas muy ocupadas y eso nos ha llevado un tiempo importante. Algunos persisten en predicarle a otros o tienen, o calladamente, como quien diría, hacen su discipulado a su vecino, pero no esa formalidad de lograr que, como se está planteando aquí, toda la iglesia, un plan general que involucre a todos dentro de una secuencia formal de discipulado. Eso ha sido un tema, una tranca, no sé. O dejarlo que siga ocurriendo así espontáneamente, no estoy tan segura. Pero qué tranca ha sido eso. Ayuno y oración. No, esto hay que luchar y lo importante de hacerlo, como nosotros lo estamos haciendo, es garantizar el desarrollo de un movimiento en la iglesia local. Porque si la gente lo va a hacer por allá y todo eso, y así, esfuerzos así Aislados. aislados, eso no va a generar un movimiento en la iglesia local. Entonces, y la idea es eso, porque la iglesia discipuladora, entonces genera un movimiento de discipulado. Y en ese movimiento de discipulado, ahí es donde va a ir el crecimiento de la iglesia y todo eso. Bueno, yo sé que a muchos les cuesta y todo eso, pero hay que luchar hasta lograrlo. Un poco estaba hablando que le duró como 13 años luchando hasta. Como a Dorian Hudson. Sí. Pero hay que El hacer. otro tema ha sido que si no es ese librito, que debiera de ser otro, que yo no sé qué más. Ajá, entonces, ¿cuál es el otro? Entonces ahí no hay la respuesta de cuál es ese otro. Pero yo considero que para que haya cierta unidad, un plan unificado, hay que unificar el contenido también. Claro, claro, claro. Ese ha sido el otro tema. Sí. Tranquila, hermana Marisela, hay que seguir luchando. Amén. Va, ¿qué más? ¿Cómo va usted, pues? Díganos, ¿vamos bien? ¿Quién más quiere decir cómo vamos? Bueno, ahorita usted mencionó algo importante, pastor, que es ayuno y oración. Nosotros tenemos ahorita un tiempo de 21 días de oración, de ayuno y oración que termina, por cierto, este domingo. Y uno de los resultados que ha sido de ahí salió una de las alumnas que asisten a la clase que yo doy. Me dio, el Señor me está reclamando y me dice, deme un libro y dos de los alumnos, de los discípulos. Uno del discipulador de mi identidad en Cristo y dos de los alumnos. Y ya voy a comenzar. Y ya, bueno, ya por ahí, bueno, fue una respuesta del Señor. Y ahorita estamos nosotros
conformando el ministerio pastoral varonil. Y entonces, bueno, ahí voy a, pues ya comencé a tocar los puntos allí. Bueno, qué propicia oportunidad para hacerlo, pues. Y entonces ya me están preguntando. Entonces, ese es una de las partes que está orando. Y bueno, el Señor de verdad está moviendo, y como para el inicio de ese movimiento discipulador que he estado viendo desde que comencé este proceso. Qué bueno, ahí vamos. Mire, nosotros tenemos uno de los abuelos que yo le dije que todos los martes tienen 29 abuelos. Ya les dio mi identidad, céntrico, entendiendo el llamado. Vengo un martes a las 4 de la tarde y usted va a encontrar los 29 abuelos ahí reunidos todos los martes sin falta. Y es el grupo más grande de la escuela dominical. Entonces, y fíjese usted, cuando la gente desarrolla esa condición del discipulado, hay un hermano en la iglesia, una nueva creyente, que tiene un hermano en silla de ruedas. Y o sea que necesita operación. Se llama Roque. Y entonces lo evangelizaron, alguien de la iglesia lo evangelizó, lo llevó a la iglesia. Comenzó el discipulado, pero no continuó. Entonces, un día la hermana me dice, pastor, por favor, atiendan a mi hermano. Yo le dije, y el que estaba discipulando, no, ese tiene como un mes que no fue más. Entonces, yo dije, yo tengo un buen discipulador. Y hablé con el hermano, el hermano del abuelo. Y le dije, mire, aquí tengo un discípulo que está abandonado, necesita discipulado. Me dijo, yo voy, pastor. Y fue. Ahora toda la semana, mire, ese hombre llega, le da el discipulado y pone la foto por WhatsApp. Mire, lección 2, lección 3. Sabe que toda la semana lo está discipulando. Entonces, hay otros 2 nuevos creyentes que están recibiendo discipulados los miércoles antes del culto. Y hay uno que, ese todos los domingos me llama, pastor, estoy trayendo gente para la iglesia. Y el domingo me dijo, pastor, mire, traje a un señor por allá que trabaja mecánica con los frenos, lo traje y el hombre recibió al Señor hoy. Qué bueno, le digo yo. Entonces eso fue el domingo. El miércoles que estaba la iglesia celebrando mi cumpleaños, entonces me llegó el hermano. Yo digo abuelo, pero el hermano me llegó. Y me dice, pastor, necesito un discipulado porque voy a empezar a discipular al hombre que el domingo recibió al Señor. Entonces yo digo, eso es lo que nosotros queremos con todo. Todos no son así. Pero hay que empezar. 1, 2, 3, y después eso se va formando un movimiento. ¿Ok? Entonces, el Señor nos ayuda en eso. Y el testimonio, cuando la gente se anima, la gente ve que lo está haciendo, y que está haciendo, que está haciendo esto, y entonces la gente a veces dice, "Ay, yo tengo 10, 20 años en la iglesia y no tengo ni el primer discípulo". Nosotros en los caballeros hablamos del discipulado en el Congreso de la Unión Varonil. Y a mí se me acercó un hombre y me dijo, pastor, mire, yo tengo 15 años en la iglesia. Me dijo, yo tengo qué? 15 años en la iglesia. Dice. Yo tengo 15 años en la iglesia como creyente. Mire, y el pastor a nosotros nos ha enseñado el discipulado. Pero me dice, yo no sé por qué, yo nunca me he interesado en discipular a nadie. Pero mire, voy a comenzar. Salgo de aquí y empiezo. Salgo de aquí y empiezo porque voy a comenzar, yo voy a hacerlo. Tengo 15 años en la iglesia, nunca lo he hecho, pero ahora sí. No sé por qué no lo he hecho. No sé por qué, porque yo he sido un fiel creyente, el pastor me ha enseñado, pero no sé. Yo nunca he tenido interés en eso, pero ahora sí lo voy a hacer. Entonces, Dios va tocando los corazones, Dios va haciendo la obra que tiene que hacer. Ok, hermano, nos quedan 2 clases nada más. O sea, 2 semanas.
La próxima semana tener la lección 5 que la va a tener Ángel, ¿verdad? Y la lección 6 no está asignada, ni la 7 ni la 8. Entonces yo necesito que ustedes, algunos de ustedes, ¿quién quiere enseñar la lección 6? ¿Quién quiere enseñar la lección 7? ¿Quién enseña la lección 8? Necesitamos definir eso ahorita para terminar.